37 de lectores promedio. Un gustazo presentar en esta oportunidad con la garganta casi aclarada gracias al cachaza que tengo por allí. David Padilla, @Daguar. Pero será que estuvieras intentando hacer un haiku o algo parecido. Por Sí, aquí por ahí Hitchcock, también conocido como Daniel Clie, ya me presenté. Daguar, pero... Pero ya lo dije claro. Y, Ah. además, aquí abajito en alguna parte va a salir. Estás disfrutando que ahora no le editas Sí, tú, ¿verdad? sí, mira. Rejuvenecí como 10 años. Gracias que no tengo la edición. Mira, esta semana nos acompaña Lilian Flores Guerra. Ella es autora y directora responsable de Ediciones del Gato. ¿Cómo estás, Lilian? Bienvenida, por favor. Adelante. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de conversar con ustedes, de conocerlos más y que también quienes ven este programa, conversación, podcast, como quieran llamarlo, puedan conocer un poquitito más sobre mi trabajo autoral y también de la editorial que dirijo. Me encanta que tengas flores primero detrás. Es como... Lo pintó mi mamá. ¿Cómo? ¿Perdón? Mi mamá lo pintó. ¡Oh! Demasiado genial. Y además da como calorcito con este frío tan maldito que ha hecho en Santiago en estos días. No, yo estoy bien. O sea, a mí me gusta como tirarme en no sé, un parque con ya sabemos una cosa, que vienes de un lugar con calor de Targaryen, como los Targaryen, pero bueno, es como, eso transmite por lo menos las flores. Mira, justamente en esta primera parte del programa queremos hablar un poco de lo que hemos visto, escuchado. Queremos comenzar contigo, Lilian. ¿Tienes algo, por lo menos, algún libro que tengas debajo del colchón, alguna serie que hayas visto por allí, alguna película que nos hayas querido comentar, una van premier que tú hayas ido? Porque a mí ya no me invita, entonces quiero preguntarte, a ver. te lo tomaste personal, ¿verdad? Sí. Tengo que hacer primero que todo una confesión, que esto es algo que conversábamos con mi pareja ayer, en estos días. Nosotros no somos muy de ir al cine, no porque no nos guste el cine, nos encanta, pero en el último tiempo la costumbre esta de estar comiendo los popcorns, de conversar, de leer, ver cosas en el celular mientras está la película transmitiéndose, me echó a perder la experiencia de cine. Entonces soy muy fiel de seguidora del streaming, veo muchas series, mucha película y cada noche trato de acostarme temprano, no para dormir, sino para ver al menos un par de capítulos de una serie o alguna película o leer algún libro. Esa es mi rutina. Ya podemos ser amigos. Realmente, sí, siempre estoy viendo algo. De hecho, en estos momentos estoy viendo una serie danesa en Netflix, creo que es, que se llama El caso Harting, que es una serie noir de crimen danés y está demasiado entretenida. Ayer nos vimos 2 capítulos que quedaron enganchadísimas, así que hoy seguiré con los siguientes capítulos, pero muy entretenida, muy bien. Muy buena, muy buena. De hecho, el libro creo que dicen que es incluso como al nivel de la... Esa es genial, cuando uno descubre una buena serie, yo digo siempre, cuando estoy viendo algo, esto lo tiene que haber, lo sacaron de un libro, evidentemente, por la estructura, por la profundidad de los personajes, como que se nota esa diferencia. Y en paralelo he estado leyendo mucho porque, por un lado, tengo el trabajo de la editorial que me obliga a estar leyendo siempre los manuscritos que tenemos, que es lo que estamos editando. De hecho, presentamos un libro el sábado recién pasado, estamos preparando otro que se presenta el próximo mes, ahora vamos a participar en la Feria del Libro. Entonces estoy trabajando en un manuscrito de una autora que hace poco anunciamos que íbamos a publicar un libro de ella, de Catalina, pero en paralelo me acabo de leer un libro de cuentos del autor chileno Rodrigo Muñoz Casó, que se llama Pequeñas Delicias. No lo tengo aquí a mano, lamentablemente, para haberlo mostrado, que es una preciosidad de libro, publicado por Ediciones Liz, y ellos hacen ediciones, no son cartoneras, sino que son ediciones como empastadas, como medias artesanales, súper bonitas y de muy buena calidad literaria. Me encantó ese libro de cuentos, lo tenía pendiente desde la pasada Furia, que se lo compramos al autor y estaba ahí esperando. Y eso lo leí recién. Y en Miguel Ador está esperando la novela Catrala de Francisco Ortega, que es la última adquisición que hicimos este fin de semana, que también estuvimos en una conversación con el autor, así que nos trajimos un libro firmado por él. Y, bueno, Pancho Ortega, un antiguo amigo de esta casa también. Y eso son lo que tengo en estos momentos entre series y libros. Lilian, súper bien. Pero ya, espera. Yo siento que ella ya había hecho el guión de este programa. Lilian, yo quiero saber si tú tienes ya anotados algunos libros, así como avistados, como para la Furia del Libro. ¿Tienes algunos? Porque además en esta casa... Como lectora, para yo abastecerme, yo comprar. Sí, como que el presupuesto de mi tarjeta de crédito está para por lo menos estos 2 o 3 libros. ¿Tienes algunos anotados así o visto?
O sea, yo Dame te su- podría recomendar un par de libros de la editorial y uno de otra editorial que yo tengo en vista. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Mira, Cuéntame. nosotros como editorial acabamos de publicar un libro de terror, son cuentos de terror, un autor chileno, su primer libro, lo tengo acá, se lo voy a mostrar, que es La Noche Eterna de Emilio Cruz. Cuentos de terror que transcurren, varios de ellos a plena luz del día, en el desierto, en el norte y también en calles brumosas de Santiago. Está súper bueno, muy entretenido, se lee rápido y no solamente para quienes gustan del género de terror. También les podría recomendar, ¿por qué no? Algo mío. ¿Dónde está? ¿Dónde Es el está? momento, Lilian, por favor. Es mi momento, así que lo aprovecharé. Cada Por favor. segundo. Tus 15 minutos, 5 minutos, están todos allí para Claro, esto. esta novela, Antonia al Fuego, esta es la luz que le da y por eso estoy tratando de moverla para que no brille tanto. Esta es una novela que yo publiqué a finales del año pasado. Es una novela que podría decirse que tiene algo de juvenil, pero también bastante adulta. Transcurre a principios de los años 90, tanto en la ciudad de Santiago como principalmente en el sector del secano costero de la región de O'Higgins, donde ahora es muy famoso porque se produce vino. Está el balneario de Pichilemu también, que es famoso por el surf, pero esto transcurre antes de toda esa fama. De una chica fan de Depeche Mode que se ve trasladada a este lugar y hay dos grandes acontecimientos. Uno es enfrentarse a su madre, que la había abandonado cuando era chica, pero también conocer el amor en su mejor versión y en su mejor momento. Esa es mi más reciente novela que les puedo recomendar. Y hay un libro que lo tengo que ir a buscar este fin de semana, que es de Marcelo Mellado, publicado por Ediciones Rocamar, si no me equivoco, que uno de los editores es... No, bueno, el más reciente libro de Marcelo Mellado, Ediciones Rocamar, que quedamos en que en La Furia lo iba a ir a buscar porque fue lanzado en estos días. No me acuerdo exactamente el nombre, pero sé cuál es el que necesito. pero espera, danos ¿Será prosa doméstica? Puede que sea ese. Se estaba lanzando en estos días. Lo iban a lanzar en el centro. Estas librerías a través de Big Sur, parece ese. No, no es de Big Sur. Es uno de los editores es Carlos Trome. No lo puedo ver en mi celular porque estoy haciendo una transmisión desde mi celular. Pero El Carlos libro, Trome el libro de las los voces. editores. El libro de las voces es otro que parece. Ese debe ser, sí, de Marcelo Mellado. Mira, en este momento espero el que va a editar este programa salga el libro por acá para decir cuál es el libro. ¿Sí? Depende. Sí. Pero por Bueno, eso, esto sería bonito si durante la transmisión tiran ahí las portadas. Pero ese libro estoy comprometida para ir a buscarlo en estos días de la furia. Voy a salir rápidamente del stand para ir a buscarlo donde corresponda. antes que por lo menos tengas ahí detalles, perdón, pero es que además tienes datos que yo voy a escuchar de nuevo este programa para anotarlo, por favor. Mentira, tú lo que quieres es ver cómo queda editado. Yo quiero saber además de estos libros, porque además, pero espera, esto es adelanto de la entrevista, todavía no estamos en la parte de la entrevista, pero quiero saber si te vamos a conseguir allí. ¿Te podemos llegar allí a la Furia del Libro? Sí, pues yo voy a estar, de hecho, todos los días porque estoy a cargo del stand. Stand 175 de Ediciones del Gato. Ahí voy a estar de punto fijo, así que claro, ahí pueden ver los libros que tenemos, de toda la editorial y también los míos. Mira que te advierto que yo soy de... Y armo el grito y saludo y tal. También públicamente. es la idea, que digan, oh, pero que tanto cariño, esta persona tan famosa. Oye, que tanto interés, hay que comprar allá porque hay tanto interés allá, mira. Esa es la estrategia. Todos bienvenidos, los palos blancos ahí, como que sí, ¿no? La estrategia, pero eso va a ser. Mira, por favor, cuéntame qué has visto tú. Corto tú, ¿no? Por favor, tú. Cuéntame qué has leído, qué has visto. De hecho, aquí está tu libro. Mira, yo estoy leyendo justamente... ya no lo tengo que editar, esa parte. Lo tengo hace 5 años ya. El programa sí, yo tengo como 58 programas. Mira, corren un poquitito hacia donde está esa cosita roja porque yo te veo la mitad de la cara. A ver. Yo también, mira, se llama El País de las Maravillas de Samuel van der Slepen, que justamente Nicolás Herrera. No. Es Nicolás. Hermosilla, perdón, es Nicolás Hermosilla. El nombre de Nicolás. Justamente lo hemos tenido aquí en el programa. Él presentó el libro en el programa, nos comentó, justamente porque lo vimos hace pocas semanas en el lanzamiento de un libro de Siege
una antología que se llama 10 Voces, Donde también participaste. donde también participé, vale decir. Él también estaba allí. O sea, hemos tenido contacto varias veces y él siempre me pregunta, oye, ¿has terminado el libro? No, tengo 58 años terminando el bendito libro, pero bueno, aquí voy a ir 30%. Espero por lo menos Bueno, que que es sea- un libro de gran envergadura, toma su tiempo. digamos que sí. Además, perdón, Nico, pero además tiene letra -10 sin espaciado. O Perdón, sea, es un desafío leerlo. no, Lilian, esto es como los conciertos que hacen a las 21 horas. Yo a las 21 horas ya yo estoy dormido. O sea, tiene que ponerse esos conciertos a las 18, por favor, más o menos, por favor. Pasa con estos libros, no puedo, como con este tipo de letras, ya no puedo. La vejez, ya, De bueno. vuelta en la casa a las 10 de la noche. Sí, ya basta, ya. Mira, estoy con esto. Justamente ayer vi, no fue Van Premier, pero fui en estreno. Te duele. Sí, pero fue a ver The Mandalorian and Grogu de Star Wars. Ya, ¿qué tal? Ya, digamos que no es para fanáticos, es para fanáticos de la historia. Hay tres cosas allí que resaltar. Primero, la música es muy, para mí es la... Muy Guardianes de la Galaxia. No respeta mucho el tema de John Williams, que para mí John Williams hizo un trabajo fenomenal con Star Wars. ¿Ya? Y al menos aquí, para mí es una digna sucesora de, de ese trabajo. El tema de la fotografía realmente es para verla en cine, incluso la vimos en IMAX. ¿Ya? Y el tema de la historia es un capítulo extendido, lo que dicen que parece una Un temporada, DLC, una un cosa, DLC. algo así. Pero lo bueno, al menos lo que yo veía como debilidad de este personaje, Ujú. es que sus series, además sus siguientes temporadas, lo tomaron mucho para presentar personajes para sus propios spin-offs. ¿Ya? Y aquí no, aquí era centrado en este personaje y eso es bien bonito. Además, tú ves el reparto y tú dices, tiene el propio Martin Scorsese, que además el tipo criticó Marvel, Disney y todo lo demás, Está lo metido tienes aquí. allí metido en los créditos. Tienes a Claro. Alan White, nunca recuerdo el nombre, el de Bear y el de... el de Bear, el protagonista de Bear. Lo tienes allí metido también como en el reparto y además tienes a la teniente Ripley, a Sigourney Weaver metida piloteando un X-Wing. Es realmente, el reparto es muy genial. Además tiene a Jon Favreau que él fue el que inició este camino de Disney de los live action que va para la mierda en este momento, pero al menos inició. Tiene muy buen en el aspecto técnico, en eso tiene muy buen, digamos, mimo. No, vi también otras cosas. Perdón, necesito hablar, porque de la última vez no pude hablar, de las ovejas detectives. Si tienen oportunidad de ver esta película, El torre todavía no está. Oye, es demasiado... Por favor, no se vayan por los caminos verdes. Es para ver... ¿Cuál es el nombre de la película? Suerte todavía. Se llama Las ovejas detectives. Realmente es basado en un libro, nunca recuerdo el nombre de la novela de la autora. ¿Ya? Es algo irlandés o escocés, porque además el pueblo está ambientado en algo de Escocia o Irlanda, o algo así. Ya. Y además tiene un reparto también, tiene a Hugh Jackman, se me escapa el nombre, Emma Thompson. ¿Ya? Bueno, Ya. va a aparecer aquí en la imagen. Tiene a Bryan Cranston, a Ahí Julie. está. Oh, pero además lo tienen, perdón, porque además tiene como dos versiones. Esta historia se divide en dos. Como live action, que son personajes, actores que vemos en su versión más teatral posible, con las ovejitas. Son ovejitas, así tal cual, a ovejitas hablando. Hola, hola, hola. Y usted dice, eso es infantil, pero te lo juro que la historia es emocionalmente madura, que tú dices, es una historia de detectives, que tú no sabes hasta el final que descubres quién es quién. Y realmente la historia es muy emotiva. En algún punto yo dije, esto es como ver Bambi. Bambi, pero en el 2026. Y es muy agradable. Además, tengo que hablar que los productores son los mismos de la serie animada, las películas animadas de Spider-Man, Christopher Melloy, nunca recuerdo los nombres. Y el guionista es el de The Last of Us. O sea, tiene muy buen background técnico. ¿Ya? Pero la película es muy emotiva. Te lo juro que lo primero que ves es como el león de MGM balando. O sea, hace como una oveja. Es como que tú dices, ahí como que va el tono. Este es el tono de la película. Es muy genial. Si tienen oportunidad, por favor. Te lo juro que esto está en mi top 10 del año. Y es para verla en el cine. Te lo juro que está así como en ese nivel. Ya, perfecto. Oye, ahora que estabas hablando de ovejas, me acordé de un libro que lo tengo aquí a mano, que también es de la editorial, pero es de otro autor, porque este libro, que se llama Buen Pastor, que tú ves que hay unas ovejas ahí, es de un autor que es
genial. René Araya es un autor, él es de Iquique, muy bajo perfil, es psicólogo, académico, tiene una imaginación el tipo y sus personajes siempre tienen algo perturbador. ¿Y por qué me acordé? Por lo que mencionabas. Porque esta es una novela un poco distópica de una sociedad en la que por un contagio las personas se empiezan a comportar como ovejas. Y bueno, todo deriva en que la cacería de humanos ovejas después se transforma en un negocio. O sea, es una cosa bien horrible, más o menos lo que cuento, y no sé, René, todo bien, pero la historia es buenísima y me acordé por lo que tú decías de las ovejas, porque hay un momento, a mí me pasó al menos cuando lo estaba leyendo, en que yo dejaba de ver que eran personas que se comportaban como ovejas y yo veía ovejas en el relato. Y eso creo que era mérito del autor porque uno realmente hacía ese juego de empezar a estas personas, dejarlas desprovistas totalmente de su humanidad por la forma como describía su comportamiento. Era ver ovejas. Lilian, pero sentía como Terian. Era muy, muy, muy perturbador y una excelente novela. O sea, compleja, inquietante, que interpela, pero al mismo tiempo súper bien escrita y con una mirada muy crítica hacia lo que somos como sociedad. Repítenos el nombre del libro, disculpa. Buen Pastor, esta de René Araya, que después sacamos con él también otro libro de cuentos, pero esta es una novela publicada en el año 2023. Reciente además, Lilian. Daniel, ¿tú viste algo que nos puedas comentar? Sí, pues tengo varias cosas por ahí pendientes. Vi por ahí la actuación de La Casa de los Espíritus. Me gustó mucho. No me lo vayas a spoilear. No te lo voy a spoilear. No me lo spoilees. O sea, no voy a decir que está al mismo nivel de 100 años de soledad, porque para mí 100 años de soledad es una cosa así que lo abrazo ese libro, a pesar de que tiene muchas cosas, pero está muy bien hecha la serie. Me encantó que tuviera tanto mimo. Yo creo que plasmar el realismo mágico es muy difícil y además tenía como pequeños detalles. Se nota que Isabel Allende y otras figuras estaban detrás de la producción. ¿Tú leíste el libro? Nunca he leído el libro, a pesar de que he leído otros de ella, pero me quedé con ganas de leerlo. Por ahí estuve viendo también el drama o The Drama. Es interesante la película. Es una película que en el fondo se mete mucho como en la relación de pareja y en ese pequeño punto en que ¿qué pasa si sucede algo y te cambia la forma en que ves siempre, en cómo ves siempre a tu pareja? Ya, espera, esta es la de Zendaya con... Es la de Zendaya. Oh, sí la vi, ¿verdad? También la vi. Simpática, me pareció muy interesante porque al final quedas así como que... con varias reflexiones. Y por último estoy leyendo por allí La Fuerza de Pocos. Sería... ¿Viene el libro? Sí, el libro está allá arriba. Es un librazo como de 900 páginas y de verdad me decepcionó. De hecho, ¿pero leíste 900 páginas? ¿Cuánto tiempo? 900 páginas. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, más o menos. Sospechoso. No, era algo que estaba esperando, pero me pareció... 900 páginas, Daniel. ¿Cómo? Ya, pero cuento un poco el contexto. La Fuerza de Pocos es la secuela de La Voluntad de Muchos, de James Islington. Es un libro de fantasía. Es el debut de este escritor australiano, pero me pasó que el primer libro era muy bueno, muy, muy bueno. Era como si juntaras como los Juegos del Hambre con algo romano, y todos los personajes eran muy adultos y tenían como un doble estándar. Era muy político el libro. Y el segundo, de verdad me pareció que era relleno en el fondo, porque te divide en 3 realidades y con el mismo protagonista, pero no sé, yo pienso que cuando uno aprende a escribir o está aprendiendo a escribir, te dicen, tengo una economía del lenguaje, trata de pensar de que cada palabra diga algo. Y yo pienso, sé que la fantasía es importante el desarrollo, pero tenía tanta paja este libro, tanta, y ramaje. Entonces yo digo, sí, la edición está bonita, los cantos están pintados, pero no me dice tanto. Me gustó el 30% de este libro. Entonces, claro, se vende como pan caliente, pero yo digo, a un escritor de fantasía en Latinoamérica no le permitirían eso. En cambio, un escritor de Estados Unidos o australiano, sí. Pero bueno, no sé. Bueno, yo tengo una teoría de por qué pasa eso y no sé si será muy fantasiosa mi teoría, pero lo veo como autora. Generalmente estos autores que tienen estos grandes libros de debut de la temática que sea, ciencia ficción, fantasía, lo que sea, y que sacan una obra que llama mucho la atención y queda a la escoba, o sea, no había mucha expectativa y de repente, guau, más allá de la maquinaria de marketing,
generalmente ese libro estuvieron 10, 15 años trabajando en la idea, porque es como una ópera prima, entonces pasan mucho tiempo para darle vuelta, para construir la historia, para armarla, para revisar cada detalle, que todo tenga sentido, que tenga coherencia, aunque sea fantástico o lo que sea. Y cuando llega el éxito, rápidamente la editorial te pide ya, necesitamos el otro, antes de 2 años. Entonces todo el trabajo que para un libro lo hiciste en 10, 15 años, tienes que hacerlo en uno. Y ahí se nota. Se nota cuando la idea va a presión, cuando se juntan cosas que es como ya, tiramos un brainstorming, a ver qué se nos ocurre, ya, ok, ya, se armó el libro. No es el mismo proceso y la calidad de la historia generalmente lo muestra. Lilian, ¿tú tienes algún libro que hayas leído así? Que te haya pasado así, que por lo menos que en el primero quedaste encantada y cuando ya voy a continuarlo porque me encantó el primero, ya, Uy, en este momento no te sabría decir, porque generalmente a mí lo que me pasa es que yo abandono la lectura cuando no me engancha. No solamente porque piense que no, el libro está malo, sino que a veces también lo atribuyo que mi momento como lectora en ese momento no es para ese libro. Puede que el mismo libro lo tome un año después y me encante, pero en ese momento es una embolia y no pasa nada. Pero no recuerdo, capacito que en la conversación me acuerde de alguno que le tenía mucha fe porque me leí el primero y después, porque no sé, pues, por ejemplo, yo me leí toda la saga del Capitán a la Triste, de Pérez Reverte, y me gustó todo, pese a que el primer libro sí es el mejor, quizás. Pero el resto de la saga no me decepcionó, no estuvo a la altura quizás, pero tampoco fue como, oye, ¿qué le pasó a este caballero? ¿No? Aparte está medio rayado, ya todos lo sabemos, pero no, en general me gustó la saga. Quizás se me pasó con otros libros de él, porque este libro que se llama El tango de la Guardia Vieja me encantó, más que a la triste incluso. O sea, de esos libros que uno los cierra y te dan ganas de aplaudir, porque fue genial la experiencia, todo, como el amarre, toda la historia muy buena. Y me leí otro de él también, que era como de unas espías y unos rayos y unas cosas que me decepcionó muchísimo. Después de haber leído El tango de la Guardia Vieja, y parece que fue el libro siguiente, y ahí fue como, no, dejémoslo reposar al autor porque no. Pero no era una saga, eran libros distintos. a mí me pasa con eso que estás comentando, me ha pasado con Hitchcock, de repente. Ya, Porque hay películas que me voy a tatuar en el nalga izquierda, te lo juro, porque me encanta. Pero cuando comienzas a ir para atrás, tú dices, claro, es otro, digamos, otro director con otra mentalidad, pero en su historia siempre ha estado como la esposa presente. Incluso haya estado de productora, ha estado de guionista. Entonces, siempre ha estado como, digamos, eso fijo. Y el director, como ha variado, y estaba así como, no sé si fumar en esta película, no fumo, pero voy a fumar, comenzar a fumar porque no me convence o algo. De repente ha tenido lo mismo. ¿Hay algo que por el contrario, algún otro libro que te ha llegado, yo creo que ahí vamos un poco a la entrevista, pero que te ha llegado que tú dices, lo siento, este. no digas nombre, no digas nombre, no digas nombre. He intentado 3 novelas. Después del Nobel y todos los comentarios de mis autoras, amigas, todo eso, oh, es fascinante, acá, y todo eso, ya, yo tenía mucha expectativa, llegó el libro a mis manos y lo empecé a leer así con muchas ganas y era, no hubo caso, no, traté de avanzar, pero esa cosa de, no, sí, yo debo estar mal, a ver, sigamos, yo no estoy entendiendo esto, y no, al final una embolia, no. Intenté 3 de Han Kang. Y, o sea, a mí no me gusta leer poesía y el poemario es el que más me gustó. Porque no pude y de hecho me pasaba lo mismo. Yo decía, y me encanta la literatura asiática, yo decía, pero ¿por qué no conecto? Y no me gusta el estilo de ella, me parece como realizado, extraño. Sí, como yo entiendo que hay una cosa de idiosincrasia, quizás, que ellos sienten y perciben las cosas en Oriente de una forma distinta, como sentimos y percibimos nosotros y como procesamos la realidad. Pero lo sentí como insustancial, así como si estuviera comiendo una galleta de soda, sin mermelada.
Tal cual. Lilian, pero yo quiero que tú me digas si esas No, amistades yo- que te recomendaron eso van a recibir carbón para Navidad. No, lo mismo. Mira, si mientras no sean autores y autoras chilenos, sudamericanos, que uno los conoce, se los topa en las ferias de repente, no me complica. Pero acá esta señora está sobrada de cariño, no le va a afectar en nada mi crítica. Mira, Ya partiendo. sí, yo quiero hablar un poco del No, yo tema quiero de... preguntar Ya está primero. bien que comience Daniel. Yo me voy a Quiero que nos cuentes un poco sobre los orígenes de esta editorial y también por qué el título de Ediciones del Gato. Si hay alguna historia o anécdota, la creemos. Totalmente. Ya, mira, me voy a dar la vuelta no tan larga, pero para contar cómo fue esto. Yo soy periodista de profesión, pero yo estudié periodismo porque quería tener más herramientas para escribir. Siempre mi deseo desde que tenía 14 años era ser escritora, dedicarme a la escritura. No quise nunca estudiar ni bibliotecología ni literatura porque yo quería calle, quería trinchera, no quería estar encerrada entre libros y libros analizando, quería vivir y transmitir esas cosas. Después de estudiar, trabajé en montones de cosas, sobre todo en marketing corporativo, comunicaciones empresariales, etcétera, lo cual te da bastante calle de otro nivel, de otro aspecto. Y antes de cumplir 40 años, yo, bueno, siempre seguí escribiendo, pero ahí como guardando las cosas nada más, dije, no, esto ya es suficiente, ahora retomo esta idea y me voy a dedicar a escribir. Entonces, antes de los 40 años, yo publiqué mi primera novela, que curiosamente era una novela infantil. ¿Por qué digo curiosamente? Porque yo nunca había escrito infantil. Siempre lo mío iba por el lado de los cuentos y la poesía. Y de pronto surgió una idea, una temática que me dio vueltas que tenía que ver con piratas en Chile. Y a mí de chica me nutrí con las lecturas sobre piratería y mar y demás, lo encontraba fantástico. Y cuando descubrí que había habido piratas en Chile fue una revelación enorme. Entonces creo que me animé a escribir como la novela que me hubiera gustado leer cuando tenía 8 o 9 años. Con eso me gané un fondo del libro y eso me permitió publicarlo. Lo tuve que publicar como autopublicación porque pasó algo bastante curioso. Yo teniendo cartas de apoyo de editoriales para poder ganarme este fondo, las editoriales no quisieron publicarme. Entonces dije, bueno, ok, lo hago yo sola. Y sola tuve que recorrer el camino de convertir ese manuscrito premiado en un libro, en una publicación. Mm. Eh, Me sirvió mucho lo que yo sabía ya de marketing y de comunicaciones. Ocupé todas esas herramientas en algo distinto, pero básicamente era muy parecido, era lo mismo. Que eso incluso me permitió, cuando el libro estaba publicado, armar mi lanzamiento, promoverlo, salir en medios. Me acuerdo que me hicieron entrevistas en EMOL, en Radio Cooperativa, en un montón de partes, porque me moví bien, digamos, con la promoción del libro. Incluso yo misma llamaba a corporaciones culturales de otras comunas que iban a tener ferias del libro para que me invitaran a presentarlo. Y así andaba en La Serena, Maipú, San Antonio, haciendo presentación yo solita de mi libro. En estas idas y venidas, conocí a una escritora que llevaba mucho tiempo, mucha trayectoria, que es la narradora y poeta Lila Calderón, hija del Premio Nacional Alfonso Calderón, hermana de la 4 veces nominada al Premio Nacional Teresa Calderón. Teresa había sido mi profesora en la universidad, en un ramo de redacción. Nunca de taller literario, yo nunca hice un taller. Y conversando con ella, supe que al menos ella tenía esta situación de que tenía varios libros que los había escrito y cuando había querido presentarlos a las editoriales para que los publicaran, las editoriales por criterios comerciales querían que cambiara cosas que eran sustantivas dentro del manuscrito. Y ella no estaba de acuerdo porque quería que el libro fuera así como era, más allá de una pequeña edición, pero la historia es así, en la historia hay, no sé, una serpiente. ¿Por qué la voy a cambiar por un camello? No sé, cosas que no, que la editorial tiene sus criterios comerciales, que esto vende, esto no. Entonces no los había publicado y las tenía ahí. Y ahí surgió la idea. Y dije, bueno, lo que he hecho yo, mi camino, que incluía darme la vuelta en todas las librerías, pidiendo si podían poner mi libro ahí a la venta, cómo hacerlo. A veces hacer facturas por 4.000 pesos para una librería y tener que estar llamando para cobrarla. No todo el mundo tiene la paciencia y el tiempo y esa falta de pudor para poder hacerlo.
Si tú le preguntas a cualquier autor, no, ¿cómo voy a hacer eso? No, qué lata, y al final todo se pierde y después eso se diluye. Yo no tenía vergüenza en ese sentido. Entonces ahí dije, bueno, esto mismo que yo hago por mí, lo puedo hacer por otros autores. Y justamente salió ahí la idea del editorial y el primer libro que la editorial, como Ediciones del Gato propiamente tal, publicó fue justamente un libro de Lila Calderón, una novela infantil llamada Lili y el Conejo Dorado. Desde ahí hasta ahora hemos publicado más de 40 libros, estamos cerca de los 50 en estos momentos, ya nos abrimos, no solamente en literatura infantil, también en literatura adulta. Y la consolidación de la editorial vino al año siguiente cuando con una historia mía, que era la segunda parte de esta primera novela que yo había publicado, ganó el Premio Municipal de Santiago. Ahí dije ya, ok, esto va bien, vamos en el camino correcto. ¿Y por qué Ediciones del Gato? Yo tenía un gato, se llamaba Gatoku, era un gato toxido, como se les llama, gato smoking. Y cuando estaba en todo este tema de armar la editorial y de pensar qué nombre le pongo, yo ya estaba trabajando con los textos, pero tenía que salir bajo algún sello. Miraba el gato y el gato estaba, yo tengo, de hecho todavía tengo el mismo sofá en mi oficina, escritorio, y el gato siempre estaba ahí durmiendo en el sofá como vigilando mi trabajo y cuidando los libros, porque yo tenía mis libros ahí y el gato como le ponía una patita encima. Me causaba gracia porque decía que finalmente yo trabajaba para él, para que él tuviera sus lujos, todas sus cosas, y que daba la sensación de que los libros eran de él, por la forma como se comportaba. Y así fue como naturalmente me surgió que Ediciones del Gato, porque él es como el dueño de estas ediciones. Y el logo, que se puede ver en la parte de atrás, acá está, el logo de Ediciones del Gato, fue tomado de una foto de la carita del gato. La diseñadora trabajó con la carita y eso quedó inmortalizado como la carita del gato. El gatito ya nos dejó, murió hace como 4 años, más o menos, pero quedó ahí inmortalizado para siempre, disfrutando de los privilegios de ser gato y de quedar en todos los libros de la editorial. Es el gato, es el jefe. Qué buena Es anécdota. es el jefe, donde lo ponga. Mira, Lilia, Es jefe, totalmente. si quisiéramos como Ediciones del Gato, ya quisiéramos como entrar, digamos. Oye, la primera oportunidad, vamos a la furia del libro, a buscar algo del gato. ¿Cuál sería como el principal libro para entender toda la colección, o por lo menos todas las colecciones? Si hablamos de colecciones también, ¿cuáles serían las colecciones que como está conformada Es Ediciones del como Gato? acelerado, ¿verdad? Sí, yo quiero toda la información. Quiero todo. Ya, mira, partamos por el inicio. Los primeros libros, casualmente, los primeros libros que publicó Ediciones del Gato eran literatura infantil. Pero rápidamente me di cuenta de que teníamos ya una cierta orientación porque era literatura infantil, pero narrativa, para que los niños leyeran. No estos libros preciosos, llenos de imágenes, como con una línea y un gran dibujo. No era para primeras infancias, era para niños que ya leían y que pudieran comenzar a imbuirse de historias más complejas. Entonces nos dimos cuenta que de manera totalmente natural el catálogo infantil se estaba construyendo para niños de 8 años y más. Eso fue con respecto al infantil. Lo juvenil, que va de la mano, yo los mantengo separados, pese a que como colección puede ser lo mismo, y hasta hay ferias que son especialmente infantos juveniles. Viene dado porque nuestro primer gran premio fue justamente por una novela juvenil y también pensando en entregar a las juventudes, o sea, a los lectores de entre 13, 17 y 18 años, libros de buena factura literaria, historias bien construidas, pero que al mismo tiempo tuvieran algo que los interpelaran. Temáticas, hechos, situaciones que de alguna manera le hablan al corazón de las personas jóvenes porque están relacionados con algo que viven, algo que sienten y algo que pasan. Y no necesariamente eso lo van a encontrar en la literatura adulta, que ellos pueden comprender la literatura adulta, pero la literatura adulta no habla de ellos, o habla de ellos como en un segundo plano, que es como un padre, la relación con su hijo, pero ellos no son los protagonistas, siempre la mirada del padre o de la madre. Entonces, la colección juvenil tiene ese enfoque de que estar orientado a ese público.
Y en cuanto a otras colecciones, tenemos una colección que queremos mucho, que es nuestra colección de bolsillo, que es principalmente narrativa en este formato, en este tamaño, que es de 11 por 16, más o menos este grosor, puede ser un poquito más, un poco menos, y es fundamentalmente narrativa contemporánea, cuentos y novelas. Aquí es donde cabe nuestra colección de cuentos de terror, que acabamos de publicar el libro que yo les comentaba, primer libro de terror que publicamos. Antes de eso publicamos una novela, que es una novela noir, una novela negra, también en el mismo formato. Esta es Doble Arabesco, de Gonzalo Avellanedel, también similar extensión. Es una novela de crimen que transcurre en los años 90 en este Santiago antiguo y esto como trasfondo de chiquillas en los lugares ahí de sórdidas reputaciones y también como un investigador privado y demás, es muy entretenida y muy bien escrita también. De esta colección estamos trabajando ya en el libro número 12 con este formato. En La Furia vamos a tener al menos 10 títulos, que gusta mucho esta colección porque es súper transportable, te lo echas en la mochila, lo puedes andar trayendo en la mano, ideal para leerlos en el metro. Bien, pero espera, te voy a interrumpir ahí un momento para que me digas de los precios. Quiero decir los precios por lo menos de ese. Mira, por ejemplo, este, que de la colección pequeña es el más grande, este está a 14. Ya. Esta que es una novela breve que habla sobre relaciones vía redes sociales, cuesta 10 y en La Furia está 9, que es como precio especial. Entonces estos libros de formato más pequeño oscilan entre los 9, 10 mil hasta 14, el más costoso. Súper bien. Perdón, más barato que un manga, por favor. Sí, pues totalmente. Y bueno, tenemos otros libros también en tamaños más tradicionales, más grandes. Y hay una colección de como de grueso tamaño, que es como esta de acá, que ya son los libros grandotes, de 15 por 23, también de cierta extensión. Y acá tenemos novelas que tienen que ser leídas con un poco más de detenimiento, que pueden ser entretenidas igual, pero que hay que darse un poquito más de Perdón, pero que estamos viendo a la autora. ¿Conocemos a la autora de esa publicación? Oye, ¿sabes qué? Una novela mía, sí. No. Yo tengo 9 títulos publicados a lo largo de mi historia, y de esos 9, 1, 2, 4 títulos han sido reeditados, con nuevas portadas, con trabajo también de edición nuevo. Este era un libro que fue originalmente publicado en 2018 y ahora se reeditó con nueva portada, con revisión del texto. Este tuvo súper buenas críticas. En Mercurio salió una crítica genial cuando salió. Muchas series, ¿sabes a qué me recordó? ¿Has visto alguna vez The Gilded Age en HBO Max? La edad dorada, creo que se llama. Es una serie que es un poquito como en la onda de Bridgerton, pero es otro periodo. Sí. Sí, es una novela de época también. Me recordó muchísimo. Claro, pero esta es una novela de época que transcurre en Chile entre 1880 y 1920, un inmigrante italiano. Entonces el origen de la historia parte en Italia, en la época de la reunificación italiana. Después está esta oleada de inmigración hacia Sudamérica, con un paso por Argentina, y después ya se deriva a Chile, donde sigue transcurriendo la historia. Ya, perfecto. Necesito preguntarte también un poco de cómo ha sido la relación con los autores o autoras. Porque también de repente, mira, perdón, me viene a la mente el tema de Tarantino con las actrices o actores que también utiliza. De repente, ¿hay algún autor como que colabora constantemente con la editorial o que de repente, mira, no sé, te voy a dar, aquí tengo este cuento, voy primero a la editorial, a Ediciones del Gato? ¿Hay algo así como que nos puedas contar, por lo menos que nos puedas comentar? Sí, totalmente. De hecho, yo tengo mucha fortuna en ese sentido porque creo mucho en la construcción de vínculos profesionales, amistosos también, pero sobre todo profesionales con los autores. Entonces, por ejemplo, con Lila Calderón, que esta autora que yo les comentaba, que hicimos la primera novela de la editorial, se publicó con ella hemos publicado hasta el momento 5 novelas, 4 infantiles y una adulta. Y estamos trabajando en una próxima publicación también. Entonces, claro, con ella tenemos una relación de larga data y de mucho cariño y mucha amistad y muy buen trabajo. Con René Araya, el autor de Buen Pastor, ya llevamos 3 libros publicados también.
y también es un agrado trabajar con él porque pasa que no es fácil que los autores y las autoras, sobre todo cuando están recién, después ya se sueltan, pero cuando están recién trabajando en sus primeros títulos, muchas veces a los autores les cuesta soltar, Ujú. porque cuando tú publicas una historia, la historia ya deja de ser tuya. Ya otras personas la leyeron y la interpretaron a su manera, la recrearon en su imaginación como ellos quisieron. Entonces los lectores ya no tienen en la mente la misma historia así tal cual como tú la pensaste. Además, hay que considerar que yo creo que le pasa a la mayoría de los autores, a mí al menos como autora me pasa, y cuando estoy en la construcción de esta ficción que estoy haciendo, hay mucho, o sea, la ficción que uno crea en su cabeza es mucho más compleja y completa que lo que queda en el libro. Porque en el libro yo necesito contar la historia, pero esa historia transcurre en un contexto y paso largas horas creando ese contexto en mi cabeza con un montón de líneas y secuencias que finalmente después no van en el libro, pero que son parte de la historia. Entonces, yo la historia la veo así en mi cabeza, pero el lector no va a recibir todo eso, recibe lo que yo puse en el libro. Y ahí está mi habilidad o no para empujar a que ellos traten de visualizar más o menos lo que yo veía. Pero muchas veces pasa con algunos autores y autoras que afortunadamente no nos pasa tanto, que les cuesta soltar. Porque uno le está diciendo, mira, está súper bien esta parte, pero sabes que este personaje como que no, si no lo saca de la historia, no pasa nada. O sea, como que es un personaje medio decorativo, yo sé que tú lo ves en tu universo, pero si lo sacamos, en realidad el relato avanza, no significó nada y mejor enfoquemos acá, uno va sugiriendo. Y a veces autores a los que les cuesta hacer esa parte. Mm. Y hay otros que no. Hay otros que son súper abiertos eh, para abrirse a esa idea y decir, uy, sí, en realidad, sí, tienes razón, sí, está buena. O también lo estaba pensando, muchas veces, o sí, tenía la duda, quería saber qué pensabas tú como editora. René Araya es de esos autores. Él es como súper enfocado en que la historia quede bien, que incluso ha llegado al punto que me ha dicho, sabes que yo la reviso y siento incomodidad, me siento raro con la historia, pero sé que está bien, pero me siento raro moralmente hablando, no literariamente. Yo ya veo, entonces eso está bien. Mm. Él es claro, ya, de hecho deberíamos empezar luego a trabajar un cuarto libro. Él es de larga data. Tenemos también otra autora que es la autora de este libro de cuentos, Eva Dedia. Ella ha publicado 2 libros con nosotros, ella tiene 6 libros publicados en total. 2 libros con nosotros, un libro de cuentos y otro que es un híbrido entre crónica, cuento, poesía, una cosa mucho más grande, lo tengo por allá. Y estamos trabajando con ella en otro libro que vamos a publicar este año, por lo tanto van a ser 3. María José Aragón, que también tengo sus libros por allá, estamos haciendo una saga que es infanto-juvenil, también para niños de entre 10, 12 años más o menos. Ya publicamos la segunda parte de una saga y esperamos que vengan más, ¿no? Que haya más componentes de la saga. Y esos son los que me recuerdo en este momento, porque también está Felipe Sasso, que es un periodista que publicamos un libro de cuentos con él y después otro libro de relatos, este es el segundo libro que publicamos con él. También, súper buena relación con el autor, entretenido trabajar. Además que para mí personalmente es muy bonito cuando veo como la génesis de la historia, porque veo el manuscrito con todo su potencial y de repente, oye, ¿y qué pasa si a este personaje lo desafiamos un poquito más? Y el Mm. autor engancha, pues a veces como, oh, ya está buena, sí, y después uno ve, oh, qué bueno, cómo le quedó. Entonces, es muy bonita esa parte del proceso. No todos ¿Cómo los autores funciona son así, el tema de los manuscritos en la postulación y también la revisión de estos manuscritos cuando llegan? ¿Qué tantos llegan? ¿Cómo los revisan? Cuéntanos un poco acerca de eso. Ya, mira, bueno, nosotros tenemos una parte de la editorial que trabaja con ediciones pagadas, o sea, los autores invierten en su obra. Algunos libros son así, otros no. Y a todos los libros nosotros les hacemos una curatoría, sea como sea el formato bajo el cual va a salir. Básicamente para que el libro, que va a conservar su individualidad cuando sea publicado,
tiene que igualmente sentirse parte de la colección, parte de la casa editorial. Y un criterio que es fundamental para nosotros es que el libro pueda ser leído, por ejemplo, en enseñanza básica o enseñanza media en un colegio. No tiene que ver con un tema moral y no buscamos tampoco tener libros educativos, sino que, por ejemplo, puede haber un libro de realismo sucio en que hay mucho abuso de sexo sórdido, de droga, de flagelaciones, y que puede ser súper bueno literariamente y muy bien escrito, pero hay ciertas temáticas con las que nosotros no nos vamos a meter porque creo que es delicado poner esas temáticas en las manos de gente que no tiene todavía el criterio formado como para poder leerlas entendiendo claramente que es una ficción. Y nosotros nos enfocamos mucho en que la gente joven pueda leer. Entonces, es posible que nosotros rechacemos manuscritos, aunque sean del formato que sean, porque no cumple, digamos, con esa norma. Pero cuando ya el manuscrito pasó ese primer filtro, decimos, sí, este libro es un buen candidato para ser parte de nuestra editorial y podría ser de parte de esta colección o de esta otra. El trabajo que hacemos es súper intensivo, porque una vez que el libro ya es aceptado y se empieza a trabajar, hacemos una lectura muy intensa del manuscrito original para sostener posteriormente con los autores reuniones en las que les manifestamos, mira, el manuscrito en esta parte está bien, en esta parte está débil, te sobran estos personajes, a este personaje es importante que le falta profundidad, falta esto, ¿cómo ves si pudiera pasar esto? La idea no es transformar el libro, pero sí ayudarlo a que sea lo mejor posible dentro de lo que es, manteniendo la voz del autor, de la autora, que eso se note, que sea como algo bastante propio, pero al mismo tiempo que que la idea esté bien desarrollada y que tenga calidad. Una vez que el autor lo ha vuelto a intervenir y que mediamos ahí ya, esto sí, esto no, no sé qué, el autor vuelve a intervenirlo y ahí ya comenzamos a trabajar con el manuscrito final, con un proceso de edición súper acucioso para, como les decía, sacar el mayor brillo posible. O sea que esto es de historia, pero tiene que quedar lo mejor. Entonces, si hay, no sé, pues, párrafos que sobran, esos párrafos van a salir. Si hay unas frases demasiado largas que pueden reducirse, eso va a pasar. Y que quede impecable para que al momento de la diagramación los cambios que haya que hacer sean mínimos. Es un trabajo súper dedicado. Lilian, quiero preguntarte un poco del tema de la portada, porque además son todas muy bonitas. Perdón, pero necesito saber cómo hacen ese match entre los textos y las portadas. ¿Cómo se llega como a esa negociación? ¿Cómo lo hacen? Mira, esa parte es re entretenida y siempre participan los autores, aunque nosotros somos los que cortamos finalmente. Tenemos un diseñador que es, bueno, él dirige, por así decirlo, el departamento de diseño y él es quien le ha dado forma a la línea de diseño de la editorial en sus distintas colecciones. Para nosotros, como les decía recién, es importante que el libro conserve su individualidad, que se sienta único, pero que al mismo tiempo se sienta que es parte de una colección, que se note, es un libro de ediciones de Delgado, pero que sea también distinto de los otros. Entonces, nuestro diseñador o jefe creativo, por así decirlo, trabaja de la mano en un principio. Tenemos reuniones con los autores en la cual ellos participan y llegamos a ese consenso entre la parte comercial y de marketing, que es que esto tiene que quedar más o menos bonito y atractivo para el público, para que vean de qué se trata, pero al mismo tiempo recogiendo la inquietud de los autores. Para mí es importante cómo se lo imaginan. Cuando ellos visualizan, se imaginan el libro en sus manos, qué es lo que ven, qué colores, qué imágenes, qué les evoca. Y el diseñador trabaja a partir de esas ideas. Entonces, a partir de eso llegamos ya finalmente a un modelo de portada en que decimos ya, okay, esta va a ser la portada porque tiene los elementos que nosotros requerimos. Pero claro, no es que el autor se entera una vez que ya está listo. Él participa de esa parte del proceso. Y es re entretenido ver cuando participan porque, claro, es como que vamos teniendo una conversación ahí re entretenida y también ellos nos aportan con, no sé,
yo como editora veo la historia de cierta forma, pero el autor también tiene su mirada particular, pues, entonces también se fija en cosas que para él o ella son importantes y que hoy sí, en realidad ese elemento es fundamental. Esta historia se trata de esta cosa, no de lo que dice, sino de lo que ocultan. Lilia, quiero preguntarte un poco el tema de la rentabilidad, tanto como editorial como de autor, porque hay veces que hay gente que dice, voy a escribir para vivir como Stephen King, no sé, o que voy a tirar un libro, una tirada al año y el resto voy a estar en mi retiro en una playa del Caribe para ver cuándo se me ocurre la idea del próximo libro. Y tampoco despeja un poco de estas dudas que realmente un autor independiente pueda tener. Y también el tema de la administración de una editorial independiente en Chile, además. Que ahí también, mira, podrás decir de todo, pero hay un poco de competencia, porque además, entre pequeño y pequeño, entre pequeños archipiélagos también, hay, bueno, ¿a qué isla vamos a llegar allí? Comentar un poco esas dos partes de la moneda. Primero como editorial y segundo como un autor, ¿qué puede esperar? Al menos por llegar como, digamos, esto. El tema económico. Quiero saber cómo pagar el detergente a final de mes. Al final no deja de ser importante porque finalmente esta es una industria creativa y la industria, pese a lo que dicen ciertos gobernantes, en la industria del libro genera empleos, entonces genera mucho trabajo. A nivel de editorial, afortunadamente en el ambiente editorial independiente tenemos bastante cercanía y bastante colaboratividad entre las distintas editoriales. De hecho, yo soy parte de la Asociación de Editoriales de Chile, que agrupa a un gran número de editoriales independientes, y más que competir entre nosotros, nos colaboramos muchísimo. Entonces, uno tiene como hartas editoriales con las que tiene excelente onda y que se va encontrando en todos lados. Y pasa el fenómeno de, a diferencia de lo que pasa con las grandes editoriales que tienen de todo, generalmente la editorial independiente se especializa en ciertas áreas. Nosotros, por ejemplo, no publicamos libros con ilustraciones en el interior, o si las tienen, es muy poco, no es el eje central. Por lo tanto, nosotros no competimos con libros que son dedicados a esa área. Nos podemos complementar. De repente, yo puedo abordar una temática en un libro y la otra editorial aborda la misma, pero son miradas distintas. Entonces, podemos incluso compartir el mismo espacio y no nos estamos compitiendo. Y aunque publiquemos temáticas similares, tampoco es competencia porque el segmento y la cantidad de autores que manejamos no es tanta, o sea, entre editoriales no existe eso de que uno se levanta al otro autor, porque hay mucha libertad de los autores para moverse entre distintas editoriales. Entonces, eh, a esta autora, por ejemplo, yo la publiqué con 2 libros, ella también tiene libros publicados en otra editorial, y se potencian porque a mí me compran algún libro de esto, uy, ¿qué más tiene esta autora? Me encantó. Mira, en tal editorial pues, le publicaron este otro libro, y va a buscar ese libro hacia otro lado, y así nos vamos pasando de un lado a otro. Y otras editoriales amigas también que saben que yo me enfoco en literatura de cierta edad, y yo dicen, no, nosotros tenemos libros para niños más chicos, pero ya la Lilian tiene enfocada, con el niño de 8 años, ahí tiene libros para esa edad, de ahí para arriba. Entonces nos colaboramos mucho y económicamente sí es difícil porque eh, también hay un tema relacionado con el volumen. Y acá viene la parte compleja. La escena literaria chilena es muy vibrante. Están apareciendo muchos títulos, muchas voces nuevas también, y algunas súper interesantes entre medio, pero la masa lectora no necesariamente crece en la misma proporción. Entonces sí pasa que alguien que antiguamente iba a una feria y se gastaba la mitad del sueldo, por así decirlo, en una editorial porque tenía varios libros que le interesaban, ahora todos esos libros están desperdigados en varias editoriales, entonces ya no va una persona y te compra 5 libros, esa persona te compra uno a ti, le compra otro a este, le compra otro a otro. Entonces, no hay más lectores o lectores que gasten más en comprar libros. Básicamente es la misma cantidad de gente que nos vamos repartiendo entre todos. ¿Y eso en qué incide? En que las partidas de publicación de los libros son cada vez más pequeñas. Si antiguamente la norma era que se publicaban 1000 libros y eso salían en un par de años, después fue bajando a 500
y ahora andan en una tasa de unos 300 libros siendo la primera edición. Y de ahí se va viendo, si es que se sacan más ediciones. Entonces, claro, el ciclo de vida muchas veces de un título tiende a ser corto. Nosotros como editorial tratamos de quebrar eso y de mantener los libros vivos. Entonces, se agota una edición y al poco tiempo la reeditamos, le enchulamos un poco más la portada. Si un libro cuento, le agregamos otro cuento y lo tiramos de nuevo, porque no queremos que los libros mueran. Es muchísimo trabajo sacar un libro, como para que se vendan unos pocos y después chao, o sea, no pasa nada. Entonces, ese es como el aspecto más complejo para las editoriales chilenas, porque, claro, en la medida que tú tienes hartos títulos publicados, vas girando con una cierta cantidad de ejemplares que vas vendiendo y eso te va sosteniendo un poco el negocio. Pero hay mucha editorial que publica un par de libros al año y eso claramente no es sostenible más allá que de una proyección, que sea algo complementario a lo que tú haces, que a lo mejor tienes un trabajo, eres yo académico, no sé qué, y en tu otra parte del tiempo le dedicas a la editorial. Una editorial que la gente está dedicada 100% a la editorial no es tan común. En mi caso sí es así, yo sí estoy dedicada 100%, pero no es algo muy común. Y sí es muchísimo trabajo. Entonces, por si si acaso. alguien está pensando, oh, voy a poner una editorial porque parece buen negocio, nosotros llevamos 10 años y ahora nuestro ritmo es más o menos sacar un libro al mes, pero en un principio sacábamos 4 libros al año y siendo muchísimo trabajo, pero claro, teníamos que complementar con otras cosas para poder sostenernos. Ahora no, pues ahora es mi fuente de trabajo principal. Y como autor, que es la otra parte de la pregunta, eh, mira, yo jamás diría, no, ser autor es pura pobreza, no diría eso porque yo he ganado plata hasta con poesía. Me he ganado premios, cosas así, entonces no podría decir que no, que acarrea pobreza. No es así. Creo que lo que sí, todo autor y toda autora tiene que conocerse a sí mismo en qué real rango autoral está. Porque una cosa es tener facilidad y tener gusto, que te den ganas, sentirte bien escribiendo, y otra es tener realmente talento. ¿Por qué hago esa distinción? Porque llegan momentos como autor en que uno tiene que hacerse propósitos y tomar decisiones. Me fue bien con este libro, puede ser más o menos comercial, me tiro por esta línea o sigo buscando por esta otra. Me dedico a escribir sagas de aventuras o voto por esta otra área de escribir, no sé, novelas románticas. ¿Y por qué digo que hay que tomar decisiones? Porque el tiempo que uno le puede dedicar a la labor autoral es limitado. Casi no existe este autor que puede irse a una cabaña 3 meses frente al mar. Eso existe. De hecho, yo lo hacía, yo vivía frente al mar. Pero no estás todo el tiempo haciendo solo eso. Entonces, escribir es mucho trabajo, muchísimo. Estás años trabajando en un libro que se lee en una hora, pero tú llevas 2, 3 años trabajando en la idea, puliendo el manuscrito, etcétera, y toda la pega que viene después para hacer el libro. Y claro, efectivamente te puede ir bien, y puede ser que tu libro se venda, de repente le das el palo al gato, pero darle el palo al gato a veces es como el 10.º intento. Después de 10 libros publicados, el número 11, ¡pah! Fue un exitazo. O puede que eso no pase nunca. Pero lo que sí pasa es que en la medida que tú vas trabajando en serio y vas publicando y vas haciendo literatura de buena calidad, se te empiezan a abrir otros caminos. Porque vas, por ejemplo, postulando a premios, puede ser que te ganes por ahí un par de premios. O el solo hecho de participar, de tener libros publicados, hace que te empiecen a pedir, por ejemplo, ser jurado en algunos premios. Y esas participaciones son pagadas. A veces los premios también tienen un monto en plata. Por tener trayectoria, ya te empiezan a llamar del Ministerio de las Culturas, por ejemplo, para ser evaluador de proyectos de fondos. Y así tú empiezas ya a percibir ingresos asociados a tu trabajo de escritor, pegas que no te llegarían si no fuera por tu trabajo de escritor,
y que ahí, claro, se ven números más interesantes. Entonces, ¿se puede vivir de la escritura y la literatura? Sí se puede, pero requiere muchísimo trabajo. La mayoría de los autores que yo conozco eh, tienen una mezcla entre sus propios libros, las pegas de este tipo que pueden tomar, hacen, o sea, dictan talleres literarios, al mismo tiempo hacen edición, corrección de estilo para algo por acá, trabajan como vendedores en librerías o tienen su propia editorial o una mezcla de todos esos talleres. Necesito, Es Lidia, mucho trabajo. te juro que te puedo seguir escuchando, perdón, estoy así con el cafecito en la mano y el sí que necesito. Me encanta que además bajo todo el tema a la Sí, parte... por favor. Trágate ese litro de agua, por favor, porque necesitamos hablar, necesitamos hablar como 2 programas más, te lo juro. Pero bueno, ya tenemos que ir cortando. Ya, de hecho, Sí. te lo juro que llevamos 1 hora y aquí ya podemos seguir hablando 3 horas más. Necesitamos, te comprometo a hacer otro programa porque necesitamos seguir hablando aquí, te lo Sí, juro. yo encantada en otro momento, después de la furia, sí, porque ahora, Sí, ahora sí. bien intenso, pero sí, no hay problema, podemos ver otro día. Mira, necesito preguntarte ya para ir cerrando, que nos comentes brevemente lo que viene, justamente está comentando La Furia, lo que viene ya para Ediciones del Gato y además donde podemos conseguir todo el contenido, todo sobre Ediciones del Gato en Internet. Y sus libros además. Ah, y tus libros además, porque aprovecha para venderte, para terminar de vender, por favor. Ya, mira, a ver, voy a partir por lo mío, por supuesto. Estas son algunas de las últimas, o podríamos decir que son como mis 3 novelas adultas, que es Capelo, que yo les contaba que fue reeditada. Este es el regalo ideal para la abuelita o para la mamá. La gente que le gustan las historias tipo teleserie brasileña de época se enamoran de este libro, les encanta. Este ya les contaba, ideal también para leerlo, por ejemplo, si tienes hijos adolescentes, porque sus problemáticas aparecen muy bien reflejadas acá, y también personas que fueron jóvenes en los años 90, van a recordar hasta las canciones con las que empezaban los pololeos en esos años. Y esta novela, que fue publicada en 2024, es una novela que habla sobre las relaciones vía redes sociales. Cuando tú conoces a alguien, un me gusta, el perfil del otro lado, y empieza la conversación y se va armando el romance, y en algún momento te entra la duda si la persona con la que estás hablando es realmente quien dice ser. Porque caras vemos, corazones no sabemos, y bueno, como una historia muy chilena, muy enraizada en lo que nos sucede en la sociedad. Esas son como 3 novelas, 16 cuesta la más grande, 9 la pueden comprar en La Furia del Libro, está chiquitito, la otra está 3. Tengo también un par de novelas infantiles, Las aventuras de Hacer, voy a mostrar porque es muy bonita. Edita. Esta es de acá, es una saga. Con esta yo gané el Premio Municipal de Santiago en su momento. Y como pueden ver, hay un gato en la portada. Es Las aventuras de Amanda y el gato del pirata, tomo 1 y tomo 2. Aquí también hay un gato, está ahí en la portada. Ideal para chicos, la primera es como desde los 8 años, desde los 12 años. Aventuras, un poquito de fantasía, un poco de mitología también, en del sur y del norte de Chile, viajes en el tiempo, abducciones ovni, piratas, por supuesto, mucha aventura. Hay aprendizaje también, pero estos libros no buscan ser educativos, sino más bien ser entretenidos y buena literatura hecha para niños más pequeños. Y también tengo un libro de cuentos, que es este de acá, les voy a mostrarte que está ahí. Este es libro de cuentos, publicado por primera vez en 2020, el año pasado se reeditó. Cuentos que tienen que ver con los sueños de la vida, el sueño de encontrar el amor, el sueño de la casa propia, sueños premonitorios, etc. Y también tiene mucha música. También tengo poesía, pero eso ya sería, ya entramos en más detalle. Acá un libro de poesía chiquitito, este es el que se vende a 5.000 en La Furia. Chiquitito, pero muy conmovedor, y otro también que está por ahí. Y en lo mío, en lo personal, estoy trabajando en un libro de cuentos, mi segundo libro de cuentos, que va a salir publicado octubre, noviembre de este año. No les voy a adelantar más el nombre ni las temáticas, pero sí que la imagen tiene mucho que ver en esas historias. Eso es con respecto a mí. Con respecto a la editorial, acabamos de publicar el libro este de cuentos de terror que les comenté hace un ratito, La Noche Eterna de Emilio Cruz, de Octavio Hernández, un autor nuevo, venido del norte de Antofagasta. Y en junio
vamos a publicar un libro de cuentos también de la autora Caro C.P., que ella es una autora ya con trayectoria, que nosotros nos robamos a la autora, la trajimos acá a la editorial. Excelente, ella es actriz y también escritora, excelentes historias, muy feministas, también muy acorde a la época social que estamos viviendo. Y no voy a dar más spoiler porque todavía no anunciamos la portada, pero estamos ahí trabajando. Este año deberíamos publicar un total de unos 10 libros más o menos. Y ahí estamos en eso, vamos a estar en la Feria del Libro. Y también deberíamos estar los primeros días de julio en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Ñuñoa, que se hace en la Casa Ñuñoa. Estupendo. ¿Qué más completo? ¿Qué cierre más completo? Redes sociales y Perdón, página web. por favor. Bueno, ¿cómo encontrarnos? Además de las ferias, nuestro sitio web, edicionesdelgato.cl. Nosotros vendemos a través de la página, se puede pagar con transferencia, con tarjetas de crédito, de débito, etcétera, y enviamos a todo Chile. Nuestros libros también están en bigstore.cl, con envío a todo Chile, están en Busca Libre y están en un gran número de librerías independientes, hartas librerías que leo, la que leo Forestal, que leo 40, que leo Milton Balaba, que leo Ñuñoa, etcétera, muchas de ese tipo. Y algunos libros también están en Antártica Libros en todo Chile. Estupendo. Comenzamos con Lilian Flores Guerra. Sí, lo dije bien. Costó. Lo dije, lo tenía por aquí. Pero es que mira, ayuda mucho el cuadro, ¿viste? Ahí tenía con flores, ¿viste? Ahí, muy bien. Lilian, muchísimas gracias, ¿no? De Ediciones del Gato. Nos despedimos. ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? Dinos aquí. Primero, antes de despedir, quiero comentar también de nuestra te estaba aprovechando lectura que esto conjunta. sale la próxima Sí, semana, la lectura ¿verdad? conjunta La de nuestro club de lectura, que se llama, tenemos el libro, ojalá que salga acá, voy a pedir la edición, se llama La ciudad sitiada de Clarice Lispector. Es cortito, son 183 páginas, quizás, al promedio, more or less. Va a tener por allí, recuerden que está en lectorespromedio.com la inscripción, todo lo demás, todos los detalles por allí. Por aquí se despide Choc, o también conocido como Daniel Clear. Y David Padilla Robadagüera, un gustazo, ¿eh? Nos despedimos. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido una muy entretenida conversación y espero verlos en la Furia, vayan a visitarnos. Sí. Yo grito, ya te dije que yo grito. Chao. Chao.